Bendiciones hermanos, muy buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a ver Hebreos 7 del 1 al 10, un mejor sacerdocio y sumo sacerdote parte 1. Si quieres seguirnos en la lectura, vamos a escuchar el audio de Hebreos 7. Tenemos un privilegio hermoso de compartir la lectura de la palabra de Dios. Dedicar este tiempo para que tanto ustedes como yo nos gocemos en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento, el capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer a partir del versículo primero del capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Dice así la palabra de Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hemos escuchado el capítulo 7 del 1 al 10, lo que vamos a desarrollar hoy, con una pequeña introducción de lo que es el significado de este personaje de Melquisedec. El tema de hoy es un mejor sacerdocio y sumo sacerdote parte 1. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por poder abrir tu escritura, leerla y también escudriñarla. Danos sabiduría e inteligencia y también, Señor, a cada uno de nosotros aquí presentes por medio de este medio de comunicación por el MED. Señor, gracias por tu gran amor y misericordia. Amén. Una vez más, bendiciones, bienvenidos. Antes de comenzar el análisis de este capítulo 7, expliquemos primero que el autor a los Hebreos hizo su introducción a este tema esclareciendo referente a los desanimados en el peligro de no poder avanzar y progresar en la vida cristiana desde Hebreos 2:17, y leemos nuevamente. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. En esta introducción veremos quién era Melquisedec desde una explicación más sencilla. Hoy exploraremos la enigma de esta figura de que menciona en Génesis 14 y en el libro de Hebreos, aunque su apariencia en la escritura es breve. Su personaje es significativo, ofreciendo profundas lecciones teológicas y simbolismos que apuntan a Cristo. Primero, Melquisedec en el Génesis, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, aparece en el Génesis 14 para bendecir a Abraham después de su victoria en la batalla. Melquisedec es notable por su rol dual como rey y sacerdote, una combinación única en las Escrituras. Segundo, su bendición
a Abraham. La bendición de Melquisedec a Abraham es significativa. No solo reconocer la soberanía de Dios es la victoria de Abraham, sino que también establece una relación especial entre Abraham y la ciudad de Salem, Jerusalén. Tercero, misterio y significativo. Melquisedec es una figura envuelta en misterio. No se menciona su linaje, la cual es inusual en la Biblia. Esta ausencia de genealogía hace que su sacerdocio parezca eterno y sin límite, un simbolismo clave en la comprensión cristiana de Jesucristo. Cuarto, Melquisedec en el libro de Hebreos, y el libro de Hebreos retoma la figura de Melquisedec comparándolo con Jesucristo. Jesús es descrito como sacerdote, según el orden de Melquisedec, indicando un sacerdocio eterno y perfecto, no basado en la genealogía levítica. Quinto, tipología cristológica. Melquisedec es considerado un tipo de Cristo, una prefigura de Jesús, al igual que Melquisedec. Jesús combina la función de rey y sacerdote, y su sacerdocio trasciende el linaje y las limitaciones temporales. Sexto, aplicación a nuestra vida. La historia de Melquisedec nos anima a retomar y aceptar los misterios de la fe. Nos recuerda que Dios a menudo trabaja de manera inesperada y que su plan de redención es más grande de lo que podemos entender. Que la figura de Melquisedec, en esta conclusión de lo que es Melquisedec, nos inspire a profundizar en nuestra comprensión de Jesucristo y su sacerdocio eterno. Aunque no comprendamos todos los misterios, podemos confiar en la soberanía y en el plan perfecto de Dios. Esto es lo que es la prefigura de Melquisedec. Esto hemos traído de Biblia Work. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hemos visto en Hebreos 5:10. Como sabemos, Jesús no venía de la tribu de Leví, ni de la familia de Moisés o de Aarón para ser sumo sacerdote. Esto se refiere a los judíos cristianos ortodoxos que tenían problema con el Evangelio, y esto podría llevar a la madurez hacia Cristo. Ahora sí, entramos a los textos. Aquí vamos a tratar en Hebreos 7, desde el verso 1 al 3. Y leemos nuevamente: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos y todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. A referencia de esto, nos vemos obligados a leer textos bíblicos para sentar las bases de Melquisedec, este significado que hemos visto ya, rey de justicia y rey de paz. A referencia, vamos a leer Salmo 110 en todo su texto y dice, reitero, Salmo 110, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día del poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tiene tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino,
por lo cual levantará la cabeza. Hemos leído Salmo 110 como referencia al texto de según el orden de Melquisedec. En Cristo, aparte de tener a un rey de justicia y de paz, Él es el verbo, así nos dice Juan 1 al 4. En el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y por medio de Él todas las cosas subsiste, así nos dice Colosenses 1 del 15 al 17. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hoy en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hemos leído Colosenses 1, 15 al 17, y en los anteriores fue Juan 1, del 1 al 4. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Vamos a leer Proverbios 8, 27 al 31. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en Él, parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Proverbios 8, 27 al 31. En Génesis 14, 18 al 20 nos habla sobre Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, referente a lo que hemos visto. Era como si el padre no pudiera esperar el día de la entrada sacerdotal de su hijo tras el velo, sino que necesariamente debía anticipar las maravillas de su ministerio e encarnado sus rasgos principales en miniatura, así nos dice en su comentario Maya. Como ya hemos visto, los dos pasajes en los que el autor de Hebreos basa su argumento son el Salmo 110:4 y Génesis 14 del 18 al 20 que hemos visto. En la historia de Génesis, Melquisedec es una figura extraña y casi misteriosa. Aparece como llovido del cielo. No se dice nada de su vida, nacimiento, muerte o genealogía, como hemos leído. Sencillamente aparece, le da a Abraham pan y vino, cosa que para nosotros que leemos la historia desde el Nuevo Testamento tiene un matiz sacramental. Bendice a Abraham. Y seguidamente se desvanece de la escena de la historia tan repentinamente como había entrado. No nos sorprende que el autor de Hebreos haya encontrado en él un símbolo de Cristo. Melquisedec era por un solo nombre rey de justicia y por su reino rey de paz. El orden es tan significativo como inevitable. La justicia debe siempre prepararse a la paz. Sin justicia no puede haber verdadera paz. Como dice Pablo en Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez en Romanos 14:17, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El orden es siempre el mismo, primero justicia y luego paz. Salmo 72:7 y 85:10, Isaías 32:17 como referencia a estos textos leídos. Podría decirse que toda la vida es una búsqueda de la paz y también que los hombres instan en buscarla donde no pueden encontrar. Punto 1. Busca la paz en el escape, dice Berkeley. Pero lo malo del escape es que siempre tenemos que volver al punto de partida. A.J. Kossip
Trata un cuadro de una mujer descuidada que vivía en una casa desastrosa. Salía una tarde de su casa y se iba al cine. Se escapaba 1 o 2 horas al mundo del lujo y del encanto de la película, y luego tenía que volver a la casa desastrosa. Es verdad que era un escape, pero tenía que volver a la realidad. Era un escape, pero tenía que volver. Siempre es posible encontrar una cierta clase de paz por la vida de escape, pero no dura mucho. El Dr. Johnson solía insistir en que todas las personas debemos tener un hobby, porque debemos poder apartarnos un poco de los quehaceres y problemas, pero ya se supone que es para volver a ellos con nueva vigor. El escape no tiene por qué ser malo, puede que sea hasta necesario para conservar la salud física y mental, pero es siempre un paliativo y no una cura o solución. Segundo, no hay paz en la evasión, dice Berkeley. Muchos buscan la paz huyendo de sus problemas, encerrándose en el inconsciente o siguiendo la táctica del avestruz, escondiendo la cabeza. Aquí hay que decir 2 cosas. La primera es que está por darse el primer caso de que se resuelvan los problemas a menos que se asuman. Por más que tratemos de evitarlo, ahí están. Los problemas son como las enfermedades. Cuanto más tardes en tratarlos, más graves serán. Así se llega a las enfermedades incurables y a los problemas incurables. La segunda cosa puede que sea todavía más seria. La psicología nos dice que hay una parte del cerebro que nunca deja de trabajar, de funcionar, de elaborar. Con la parte consciente de nuestra mente puede que estemos evadiendo un problema, pero nosotros, subconsciente, sigue dándole vuelta. Sigue ahí, como esos trocitos de medallas que van recorriendo el cuerpo, pueden destrozar la vida. Lejos de tratar la paz, la evasión la destruye, dice Berkeley en su comentario. Tercero, no hay paz en los chanchullos. Es posible lograr algún tipo de paz llegando a un acuerdo forzado. De hecho, es una de las formas más corrientes de hacer la paz en este mundo. Podemos buscar la paz matizando algún principio o mediante una componente en la que ninguno de los 2 partes queden satisfecho. Kermin Evy dice que podemos mantener un acuerdo en esos % tiempo, pero más tarde o más temprano llega el momento en que uno tiene que dar la cara y hablar claro si quiere dormir tranquilo. Los chanchullos, los tejemanos, por tanto, producen tensión aunque no esté a la vista. Así es que esta forma es uno de los grandes enigmas de la paz, nos dice Berkeley. Cuarto, está el camino de la justicia, o para decirlo de otra manera, de la voluntad de Dios. No puede haber verdadera paz hasta que digamos, hágase tu voluntad. Y una vez que ha dicho de veras, la paz inunda el alma y el cuerpo. Así le sucedió a Jesús. Fue a Getsemaní con una tensión tal que le hacía sudar sangre. En aquel huerto aceptó la voluntad de Dios y obtuvo la paz. Seguir el camino de la justicia, aceptar la voluntad de Dios, es quizás la raíz de inquietud y encontrar el camino de la verdad, paz duradera. El autor de Hebreos, nos dice Berkeley, amontona palabras para demostrar que Melquisedec no tuvo ascendencia. Lo hace contando el nuevo sacerdocio en Jesucristo con el antiguo de Aarón. Ningún judío podía ser sacerdote a menos que sus ascendentes se remontaran ininterrumpidamente hasta Aarón. Y si cumplía esta condición, nada le podía impedir ser sacerdote, salvo que padeciera alguno de ciertos defectos físicos que enumeraba la ley. Si se acaba con una hija de sacerdote, ella tenía que presentar su pedregui por lo menos de 4 generaciones, y si no era hija de sacerdote, por lo menos de 5 generaciones
Es un hecho extraño y casi irreversible que el sacerdote judío dependiera hasta tal punto de la genealogía. La cualidad personal no se tenía en cuenta, dice Berkeley, pero Jesucristo era el verdadero sacerdote, no por lo que había heredado de los hombres, sino porque ser quien era. Algunas de las palabras que el libro de Hebreos nos dice que Melquisedec no tenía genealogía, palabra que no se encuentra en ningún otro texto griego y que es posible que nuestro autor invada para hacer hincapié en el que el ministerio de Jesús no dependía de sus antepasados. Probablemente se trata de una palabra nueva para representar una idea nueva. Dice que Melquisedec no tenía padre, apator en griego, ni madre, ametor. Estas palabras son muy interesantes. En griego corriente se usaba en relación con niños desamparados o con gente de baja estatura. Además, apator tiene una aceptación técnica legal en el griego contemporáneo de los papiros. Era la palabra que se usaba en documentos legales, especialmente en partidas de nacimiento para los padres desconocidos y por tanto ilegales. Hay, por ejemplo, un papiro que menciona a Jairemon Apator, padre desconocido, cuya madre es Tases. Es alucinante que el autor debería usar esta palabra para recalcar lo que quería decir. Los autores cristianos tenían una habilidad especial para redimir palabras, lo mismo que a hombres y mujeres, dice Berkeley en su comentario. Ninguna expresión le parecía demasiado fuerte al autor de Hebreos para hacer resaltar el hecho de que la autoría de Jesús dependiera solamente de su persona y no de ningún otro, así nos dice Berkeley. Sus mismos nombres son instructivos, justicia primero y paz después, como sucede con nuestro divino Señor, que ha introducido la justicia eterna y habla paz a los hombres culpables. Melquisedec acaba de pasar la página, no tiene predecesores, no tiene sucesores, dice Spurgeon. Lo vemos en la Escritura y no sabemos nada de su descendencia, no sabemos nada de su muerte, solo sabemos que era sacerdote del Dios Altísimo y este mismo silencio acerca de él es muy significativo e instructivo en cuanto a que él es semejante al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre. Ahora consideramos que era este gran hombre a quien incluso el patriarca Abraham dio la 10ª parte de su botín. Sin Abraham, el padre de los fieles, el amigo de Dios, le rindió tributo. ¿Cuán grande debe haber sido? ¿Cuán alto su oficio? El hecho, dice Spurgeon, de que estos nombres tengan significado y que el Espíritu Santo lo explique demuestra que cada palabra es importante e inspirada por Dios. El Espíritu Santo pretendía una enseñanza en los nombres, así nos instruye el apóstol en el pasaje que nos ocupamos en la lectura que hemos hecho. Creó en la inspiración verbal de la Escritura, por lo tanto puede ver cómo puede haber instrucción para nosotros, incluso en los nombres propios de personas y lugares. Quienes rechazan la inspiración verbal debe, en efecto, condenar al gran apóstol de los gentiles, cuya enseñanza se basa tan frecuentemente en su palabra. Él le da más importancia a la palabra y a los nombres de la cualquier de nosotros que habríamos pensado, y fue guiado en ello por el Espíritu Santo, y por lo tanto tenía razón. Por mi parte, temo mucho más restarle importancia a la palabra que verle demasiado, así nos dice Spurgeon en su comentario. Sigamos en el capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 4 hasta el 10, y dice: Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham.
Pero aquel cuya genealogía no es contado de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hemos leído los versos 4 al 10 de Hebreos 7. El autor de Hebreos va a demostrar la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el Aarón. Introduce el tema de los diezmos porque Abraham le dio Melquisedec una décima de su parte del botín de la victoria, si no dice Berkeley. La ley de los diezmos está en números 18, 20 y 21 como referencia. Allí se le dice a Aarón que a los levitas no se le dará tierra, pero recibirá la décima parte de todos los servicios. Y el Señor dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte, y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo ha dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministro del tabernáculo de reunión. Así que ahora, en una serie de contraste, el autor de Hebreos elabora la superioridad de Melquisedec sobre los sacerdotes leví, dice Berkeley en su comentario. Establece 5 puntos aquí que veremos. Primero, los levitas reciben diezmos de la gente y es un derecho que solo ellos tienen. Melquisedec recibió diezmo de Abraham, aunque no era de la tribu de Leví, que no existía todavía. Se podría objetar que aunque eso lo puso a nivel de los levitas, no prueba que fuera superior a ellos, así es que nuestro autor añade otros 4 puntos. Segundo, los levitas recibían los diezmos de sus hermanos israelitas. Melquisedec no era israelita, todavía no existía el pueblo de Israel, sino un extranjero, y no fue un israelita cualquiera que le dio los diezmos, sino nada menos que Abraham, el fundador de la nación y patriarca. Tercero, era un mandamiento de la ley, lo que confería a los israelitas el derecho de recibir diezmo, pero Melquisedec lo recibió por ser quien era. Tenía tal grandeza personal que no necesitaba de ningún mandamiento que le autorizaba a recibir diezmo. Cuarto, nos dice Berkeley, los levitas reciben los diezmos como hombres mortales que son, pero Melquisedec porque vive para siempre. Quinto, finalmente presenta una razón tan curiosa que pide disculpas antes mencionarla. Leví era descendiente directo de Abraham, su bisnieto, y el único legalmente autorizado para recibir diezmo en las personas de los otros descendientes. Ahora bien, si fue más tarde descendiente de Abraham, eso quiere decir que entonces aún estaba el cuerpo de Abraham. Por tanto, cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, Leví también se le dio porque estaba incluido en Abraham, y esa es la prueba final de que Melquisedec era superior a Leví. Es un razonamiento sumamente sorprendente, dice Berkeley, pero no cabe duda de que era conveniente para los que lo leían. Aunque nos parezca extraño, este argumento comporta la gran verdad de lo que hace una persona que revierte en su descendencia. Si comete algún pecado, puede transmitir a su descendencia la tendencia o alguna debilidad física que se suma en consecuencia. Si adquiere un carácter noble, transmite una buena herencia a sus sucesores. Leví, según este argumento, recibió el efecto de lo que había hecho Abraham. Ahí subrayase entre las aparentes fantasías del razonamiento rabínico.
la verdad de que ninguna persona vive para sí sola, sino que transmite algo de sí mismo a lo que la sigue, así nos decía en su comentario Berkeley. Por tanto, Abraham era menos que Melquisedec, no podía bendecir a Melquisedec, pero Melquisedec podía bendecirlo. ¿Cuán grande era entonces? ¿Cuánto más grande aún es ese Señor nuestro de quien Melquisedec no era sino un tipo? Así el antiguo sacerdocio, el levítico y el arónico, rindieron homenaje al sacerdote de Melquisedec, que es un mayor. Así nos dice Spurgeon llegando al final. Oremos para terminar este estudio. Señor, gracias por ese sacerdocio que tú eres, Señor. Ya que eres justo, también eres Rey, Señor, y no solo eso, sino que sos parte en nosotros. Gracias, Señor, por esa muerte y resurrección en la cruz, para que así fuera todo exitoso, porque así lo fue desde tu comienzo en el universo. Gracias, Señor, porque nos sostienes, pero también por tu palabra que cada día podemos escudriñarla diariamente, sistemáticamente. Oh Señor, bendice cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, pero también de los hermanos que han podido entrar. Oh Señor, te pedimos por nuestras debilidades, por nuestras necesidades, tanto espiritual como física. Si está dentro de tu voluntad y soberanía, Señor, cumplirla, hacer el favor, Señor, de darnos esas necesidades que son para nuestras vidas. Señor, también te pedimos por las diferentes iglesias que son perseguidas en el mundo y también las tragedias que están sucediendo en nuestros tiempos, Señor. Guárdanos en cada uno de nosotros, en los estudios, en los trabajos, en los quehaceres diarios de nuestras casas. Pero también, Señor, no te olvides de cada una de las reuniones futuras. Te agradecemos, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, y confiamos que tú nos sostienes y nos llevas en tus manos. Amén. Saludos, hermanos, bendiciones a todos.